Hoy el Evangelio de Juan y la primera lectura de Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar un contraste y una fuerte conexión. Vamos a comenzar entonces con la primera lectura, la de Hechos de los Apóstoles. Vamos a encontrar aquí otra vez la figura de Bernabé y de Pablo, pero se incluye también Juan Marcos, que es nuestro evangelista Marcos. Y aquí vamos a encontrar entonces un acto que es la oración. Estaba un grupo grande de creyentes, estaba un grupo grande de seguidores ahí con ellos, con el deseo de ir a evangelizar. Y se dan cuenta que durante la oración y el ayuno hay un llamado fuerte para Pablo, que ha sido el escogido para ser misionero. Y para esta misión los va a acompañar Bernabé y Juan Marcos. Es interesantísimo, pero de este grupo también está la figura de Lucio y Manahén, que hablan que creció o se crió junto con el tetrarca Herodes. ¿Y qué significa eso? Que la persona que estaba ahí era una persona también muy importante, porque se había criado con la realeza, con el hijo de Herodes el Grande. ¿Y por qué vamos a recordar, o por qué menciono esto? ¿Quién era Herodes el Grande? Fue el que persiguió a Jesús antes de su nacimiento. Y el tetrarca fue el que le tocó juzgarlo. Y bueno, principal acción del tetrarca, porque en realidad cuando llevaron a juzgar a Jesús con Herodes, él dijo: yo no encuentro ninguna culpa, pero sí fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, y por eso es tan recordado. Entonces vemos que ahí en esta comunidad hay gente muy importante, gente, podríamos decir, de la realeza, pero que en oración van encontrando cuál es el llamado de Dios. Ahora bien, si seguimos con el Evangelio de Juan 12, 44, 50, vamos a encontrar entonces, Jesús usa unas palabras muy interesantes. El que me oye a mí, o el que me ve a mí, no me ve a mí, ve a mi Padre. Y en ese sentido Jesús nos explica que si lo seguimos a Él, vamos a encontrar al Padre. Y cuando les digo que podemos hacer una conexión con la primera lectura, es identificar cómo ellos, a través del ayuno y la oración profunda, encuentran la voluntad de Dios. Y es difícil para un mundo tan ruidoso, un mundo que nos descontextualiza, nos saca de nuestra realidad. Y qué interesante, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado, es decir, ve a Dios. Y el que no escucha mi palabra y no sigue mis enseñanzas, no voy a ser yo el que lo condena, sino que va a ser otro. Y de esa manera también nosotros identificar esa importancia de primero conocer a Cristo, seguir su voluntad, llevar sus enseñanzas y ser capaz nosotros de también leer los signos. Que lo interesante, y otra vez, si nos devolvemos a Hechos de los Apóstoles, esta conexión la podemos encontrar nosotros si somos capaces de comprender que si Cristo es el enviado, de una u otra manera podemos leer sus signos y sus símbolos con oración. Y no es una simple oración de echarme la bendición, ay Señor ayúdeme, es una oración con ayuno. Porque algunos santos hablan de la importancia de martirizar el cuerpo y la carne, porque a veces somos sordos. Cuando le ponemos un poquito más de presión, exigirnos más para ser mejores, vamos a ser capaces nosotros de reconocer la voluntad de Dios. Y aquí Bernabé, Pablo, Lucio, Manahén, todos ellos nos van enseñando oración, ayuno. Van a tener una misión, van a tener que salir a seguir evangelizando, van a ir con la compañía de otra persona. Entonces, oración. Y de verdad que cuando somos capaces de hacer oración profunda, de entregarnos a Dios, de esa oración profunda, dedicada, diría San Ignacio, agregar la petición eje. Y en esa petición eje, ¿qué es? Es esa frase que vamos repitiendo durante la oración para no distraernos, porque es muy fácil uno comenzar una oración y que comiencen a llegar ideas que nos desvíen y terminamos completamente en otra actividad diferente a la intención con la que habíamos iniciado. Entonces ahí básicamente esa petición eje: Señor, muéstranos tu voluntad, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué esperas de mí? Y francamente ahí es donde podemos hacer la voluntad de Dios. Y para cerrar, es importante entonces aquí de Hechos de los Apóstoles rescatar la misión. Y es interesante porque estamos viendo una iglesia naciente,
Una iglesia, que lo dice el Hechos de los Apóstoles, se expande, pero una iglesia orante. Y así, ¿qué significa? Que la oración no es solo para mí, porque Pablo y Bernabé pueden decir, ya tenemos claro, se nos une Juan Marcos, perfecto, pero oraron y ayunaron. Retiremos cualquier distracción de las comidas, porque vamos a encontrar un placer en la comida. Pongámonos a disposición, porque a veces también la oración significa exigirnos, no distraernos, desconectar nuestra mente y concentrarnos. Y lo más lindo es que oraron en comunidad, de tal manera que sin dudar ni poder dudar, encontraron que la voluntad del Padre era, sí, ustedes fueron los llamados. Es que esa palabra tan linda, Pablo en oración se dieron cuenta que estaba llamado. Pablo, esta es tu misión, es que no lo podemos dudar, y te vas a ir con Bernabé, y los va a acompañar Juan Marcos, o como lo conocemos, el evangelista Marcos, esa figura que escribió ese evangelio tan hermoso. Y nos damos cuenta entonces cómo la oración juega un papel importante dentro de la primera iglesia y la primera comunidad. Y la lección para nosotros es, bueno, hoy el mensaje, hacer oración, pero una oración fuerte, una oración acompañada de pequeñas exigencias que representan desconectarme, salir del mundo exterior e involucrarme en mi mundo interior, en mí, para identificar la voluntad de Dios. Y lo más lindo, que aquí ya entendemos la oración de intercesión, es otros que oren con nosotros para identificar si es la voluntad de Dios. Es pertinente ir al sitio que pensamos ir, visitar donde nos estamos dirigiendo, y si la emoción, el sentimiento, lo que aflora dentro de la comunidad es, sí, esta es voluntad de Dios, porque Dios quiere y la iglesia lo necesita. Esa iglesia naciente son enviados estos dos grandes santos junto con un gran evangelista, en donde llevan la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios por este hermoso día, por esta hermosa palabra que nos enseña el sentido y el significado de la oración en comunidad, la oración en intercesión, la oración ofreciendo por aquella intención para alcanzar la voluntad de Dios, y identificar que la comunidad juega un papel importante. Y aquí cerraría, pues, Bernabé ya lo habíamos mencionado ayer que era el consolador, el animador, pero también es el integrador. Hay una comunidad de tres. Es interesante porque vemos los envía de 2 en 2, pero aquí los envió a 3, y la comunidad fortalece esa comunidad base que, ánimo, sí, salgan. Ese es el llamado, llevar la palabra de Dios, buscar la salvación, evangelizar a los gentiles, a los paganos. ¿Por qué? Porque esta voz de Dios es grande, es abierta y recoge a todos. Y cuando marchan a esta nueva misión, hay que tener que el antecedente del versículo anterior era que Bernabé y Pablo estuvieron un año juntos en Antioquía. Es decir, un trabajo apostólico hermoso, y siguen, es decir, no vamos a continuar expandiendo esta fe. Démosle gracias a Dios y ofrezcámosle en este día que nuestra oración sea fructífera, que nuestra oración sea centrada, y por favor que esa oración sea de intercesión. Si tengo una comunidad de amigos, de hermanos, una comunidad base, invitarlos a orar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un feliz día.